Buenas tardes. Esta semana en Crónica Global Live abordaremos la situación de los principales casos judiciales relacionados con la corrupción y cuál es la evolución prevista en las próximas semanas o en los próximos meses. Contamos con nosotros con el coordinador del área de tribunales de Crónica Global, Carlos Quílez, y con el articulista Carlos Enric de la columna No lo veo claro. Bienvenidos. Sin duda el tema de hoy daría para extendernos de forma casi indefinida. Tenemos abiertos casos que afectan directamente al PP, como la Púnica, el caso Bárcenas, la Gürtel o más concretamente Rita Barberá, que apuntan a una presunta financiación irregular del partido. También hay otros que afectan al PSOE, como el caso de los ERE de Andalucía. Luego tenemos últimamente el caso de los papeles de Panamá. No es exactamente un caso judicial, pero bueno, salpica a infinidad de personas. Más recientemente y más mediático el caso Manos Limpias, el caso NOS, que, bueno, el caso Manos Limpias sería quizá un derivado del caso NOS. Luego tenemos el caso Pujol con todas sus subtramas. Tenemos otros casos que parece que se eternizan en el tiempo, como el caso Palau, el caso Innova, etcétera, estos últimos más centrados en Cataluña. ¿Por dónde empezamos? Carlos Quílez, ¿por dónde empezamos? Yo creo que es inabarcable, ¿no? Desgraciadamente, para la salud democrática del país, es inabarcable el abanico de casos de corrupción en los que estamos inmersos, ¿no? Y de los que estamos informando. Hombre, quizá por actualidad yo comenzaría por citar uno que me parece que es bastante significativo, porque es la prueba palmaria de la plasmación del delito de extorsión en el sentido, si me permitís, incluso más barrio bajero de la palabra, ¿no? Y es el caso Manos Limpias, de este sindicato o esta entidad bajo el paraguas de la denominación de sindicato, que no era más que un colectivo dirigido por personas de la ultraderecha, que se han visto que están en estos momentos algunos de sus dirigentes más relevantes. De hecho, su presidente, Miguel Bernal, se encuentra en prisión preventiva, ¿no?, por orden de la Audiencia Provincial. ¿Por qué? Pues por extorsionar de una forma flagrante. Las intervenciones telefónicas y los intervenidas en los imputados y algunas de las averiguaciones que ha llevado a cabo la UDEF por parte del juzgado, lo que nos marca es justamente eso. Nos marca un caso en el que hasta los propios letrados de los imputados tienen la sensación de que están a casos perdidos, y son casos que no han hecho más que empezar, ¿no? Para mí es un caso de los más relevantes en los básicamente, ¿en qué consiste? A Manos Limpias aparecía siempre como una especie de Robin Hood, que al menos es la imagen que mucha gente tenía, y ahora resulta que no eran tan Robin Hood, sino que presuntamente extorsionaban. Yo tengo la sensación, o quizá algo más que la sensación, de que el sindicato Manos Limpias recibió en su génesis un poco el auspicio y el empuje y el apoyo de cierta cocina del Estado, del poder gubernativo del Estado. Ya le iba bien que la Fiscalía tuviera un contrapoder, ya le iba bien una acusación que pudiera en un momento dado contrarrestar el efecto de la Fiscalía, o en su caso adoptar el papel activo de una Fiscalía que por H o por B pues decidiera no actuar ante una eventual o posible o aparente noticia criminis, ¿no? Y la sensación que yo tengo ahora es que nos encontramos ante un abandono. Eso el Estado es bastante proclive. El Estado, me refiero, no al nuestro, el Estado en general como concepto es bastante proclive a dejar desamparado a aquella gente que ha utilizado, ¿no?, en términos generales. Y yo lo que tengo la sensación es que a Manos Limpias se la ha soltado, ¿no? Se la ha soltado, y la red que la sostenía, una red, dijéramos, oficiosa, pero de resortes potentes, porque eran resortes del Estado, ha desaparecido. La sensación de que los han lanzado, que han caído y que ahora sálvese quien pueda, ¿no? Esta es la sensación que tengo, y como periodista es un escenario absolutamente fértil para hacer informaciones, ¿no? Puedo adelantaros, sin ánimo a desvelar algo que aún no se ha producido y que por lo tanto la bolita mágica aún no la tenemos en Crónica Global, ¿no? Estamos en ello, pero aún no la tenemos. Pero sí que quisiera comentaros que en ese sentido el caso NOS tiene una directa imbricación con lo que ha sucedido con Manos Limpias. Y en este sentido, y ahí voy, el papel que ha juzgado Virginia López Negrete, un papel activo, proactivo, de defensa de sus postulados jurídicos, compartibles o no, eso cada uno. Yo no soy jurista, por lo tanto, Dios me libre de hacer una valoración técnica de los alegatos que hace una jurista en este sentido, pero su determinación de llevar a cabo la incriminación de la infanta, desde luego, tiene que ver con esa, dijéramos, dejada en caída libre que ha tenido el Estado para con Manos Sucias. Simplemente apuntar ese detalle, y en esa línea me da la sensación que las conversaciones telefónicas que Crónica Global desveló, intervenidas
a Miguel Bernat, a Luis Pineda, el presidente de Ausbank, y a otros de los imputados en esta causa, esas intervenciones han revelado el grado barrio bajero con el que se actuaba por parte de estas personas ahora imputadas. Cuando hablaba de que no tengo la bolita mágica, es que no puedo adelantarme a los acontecimientos, pero tengo la sensación de que al señor Bernat le va a caer una denuncia, una querella en breve de alguien que tenía muy cerquita de él. Bueno, la sensación, a ver si se cumple. No sé cómo ves tú, Carles Enric, esta situación. ¿Desanima un poco ver cómo estos trapos sucios, esta es la parte peor de las cloacas del Estado, o es normal que ocurran estas cosas en los estados occidentales? Pero lo que está claro que hay cloacas. Y lo que más sorprende, como dice Carlos, es la sensación esta de que hay una implicación o una línea directa clara con el tema de la imputación de la princesa, de la infanta. En ese sentido parece un poco, el argumento de Carlos me parece bastante realista, es decir, esta gente ha servido durante un tiempo para quien sea, llámenlo cloacas, lo que sea, y ha habido un momento de que ya no interesaban. Se les ha dejado caer, ellos mientras han podido hacer sus cosas, y claro, entra la duda a la gente de la calle un poco de que sin esta gente hubiera salido el caso Nos tan profundamente, y esa yo creo que es la duda que debería plantearnos todo el tema, si sin este tipo de gente, podríamos definirla de cloacas si queremos, extorsionadores o tal, no nos hubiéramos presuntamente, siempre presuntamente no teníamos una querella, nos hubiéramos enterado de todo. Yo es la duda que me da con conversaciones con gente, si han sido realmente importantes para saber tantas cosas, o realmente hubiéramos llegado tan lejos sin ellos. Yo la sensación, Carles, que tengo es que yo soy de los que milita en una defensa acérrima del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que han hecho un papel extraordinario, ¿no? Están haciendo un papel extraordinario en la regeneración política del país y en levantar lo que hay detrás o debajo de la alfombra de esa putrefacta cocina que fabrica los actos de corruptela. Por lo tanto, desde la defensa acérrima del papel que el Ministerio Fiscal está haciendo, sí que creo que el Ministerio Público, esa estructura jerárquica, esa dependencia en última instancia, de una forma muy tenue, efectivamente, pero del poder político, al fiscal general del Estado le nombra el gobierno, ¿no? Por lo tanto, es verdad que la figura de la acusación popular, que lidera Manos Limpias, si no recuerdo mal, en casi 35 sumarios, que se dice pronto, entre los que están vivos y los que ya están finiquitados judicialmente, uno tiene la sensación de que han llegado allá donde la Fiscalía por H y por B no ha llegado, ¿no? Eso es cierto. También es verdad que creo que se han pasado 5 pueblos eso también en muchos casos, en muchos casos, y además de una forma tendenciosa y de una forma. Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que efectivamente el Ministerio Fiscal, en el caso de Jordi Pujol, del expresidente, cuando hizo su alegato, su reconocimiento, ¿no?, de que tenía dinero en el extranjero, vamos, que era un evasor fiscal, y lo reconocía, esto es un dato objetivo, quien puso un conocimiento del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que es el órgano judicial que inició las diligencias previas de investigación, ahora está todo acumulado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, don José, el juez de la Mata, José de la Mata Maya, perdón, el santo cielo, fue Manos Limpias, es decir, quien cogió aquello al recorte de prensa y lo que el señor Pujol dijo y se fue al juzgado fue Manos Limpias. Luego se añadió el fiscal y luego el fiscal lideró el asunto, pero el primero que rompió un poco la membrana ha sido Manos Limpias. Por lo tanto, yo defiendo el papel de la Fiscalía totalmente. Conozco, en fin, a algunos de los fiscales y de las fiscales que trabajan en anticorrupción y les honra ser servidores públicos que están pagando un altísimo precio personal, incluso ellos, por ayudarnos a todos, a la sociedad. Por lo tanto, ninguna palabra en ese sentido de descrédito, en absoluto. Pero sí que creo que el sindicato Manos Limpias ha tenido un papel como mínimo interesante, porque yo soy también de los que quiere defender el papel de la acusación popular. Creo que es fundamental. ¿Afectará entonces? ¿Creéis que quedará afectada el caso Nos? Digamos, respira más tranquilo Iñaki Urdangarín y la infanta después de lo que ha ocurrido a Manos Limpias? De momento no, porque la abogada continúa allí.
Es una mujer que yo la conozco bien, es una mujer que yo creo está, si me permitís la expresión, esto lo diría más mi hija que yo, pero ella está enrabietada, es decir, y es una mujer de carácter y por lo tanto tozuda, y lo digo en el sentido más positivo del adjetivo, ¿no? Y está ahí, y está personada en la causa. Una causa que ha dado un pequeño giro cuando ha trascendido que ni más ni menos que el juez instructor, el señor José Castro, ha presentado una carta al juez Santiago Pedraz, que es el instructor número 1 de la Audiencia Nacional, que es el que lleva las diligencias de investigación del caso de Manos Limpias, en la que le viene a decir que tuvo un contacto peligroso, unas amistades peligrosas, entre comillas, con una persona enviada o que podía o parecía que hablaba en nombre de Miguel Roca. Para los que no lo sepan, es el responsable del gabinete jurídico que defiende los intereses de la infanta. Exdirigente de Convergencia, padre de la Constitución. Y persona de la que también vamos a oír hablar en las próximas semanas, a buen seguro. Bien, pues el señor Miguel Roca, tal y como dice Castro, le vino a proponer una cita para hablar no del final del campeonato de liga ni de la subida del IPC previsto para el próximo semestre, sino que, como dice el propio Castro, lógicamente no podía ser de otra cosa que no fuera el hablar de la infanta, ¿no? A ver cómo lo arreglamos. Y el juez Pedraz le ha citado a declarar como testigo, lógicamente, ¿no? Estamos en una fase iniciaria, pero a ver si en el caso concreto no fue tanto Manos Limpias la que picó la puerta de la infanta para pedirle o para extorsionarle, como ha hecho en otros casos flagrantes, a tenor de lo que parece en los autos judiciales. A ver si fue al revés. A ver si Castro tiene razón en esa sospecha. Castro es un magistrado, que no es un indocumentado. Y durante mucho tiempo ha sido el ejemplo, la bandera. Luego, cuando se divorció del fiscal a última hora con la de la infanta, hay quien lo ha satanizado. Pero este hombre era un hombre loado por prácticamente todo el espectro judicial, por decente, por técnicamente un hombre erudito y además un trabajador incesante, ¿no? Pues este hombre es el que ha dicho esto de Roca, no uno cualquiera, ¿no? Caso Pujol, por ir avanzando y no enquistarnos solo en esa cuestión de Manos Limpias. Breve resumen, ¿cómo está la cosa? ¿Qué va a pasar? Lo troceamos, si te parece. Yo creo que el caso de Oleguer Pujol, también me adelanto a la semana que viene. Yo creo que con mucha probabilidad la semana que viene el fiscal Maldonado, uno de la Fiscalía Delegada Anticorrupción en Cataluña, va a presentar su escrito de calificación, porque le toca, porque hay un mandato procesal que le obliga a ello. Un escrito que quedará absolutamente difuminado en base a esas conversaciones que Crónica Global en 2 ocasiones ha adelantado que se han producido entre defensa y acusación para pactar una sentencia de conformidad. El caso de las ITV es el caso de Oriol Pujol. Oriol Pujol parece ser que habría llegado a un acuerdo según el cual efectivamente asumiría la culpa total, dejadme que lo diga así, se comería el delito de cohecho, ingresaría en prisión, ni que sea a través de una pena muy breve durante pocos días o semanas, pero a cambio su mujer quedaría sobreseída la causa para allá, o como mínimo no condenada con una pena de prisión. Cuestión difícil porque es un delito de cohecho y esta mujer es la cooperadora necesaria para que se haya producido este soborno del que la acusa la juez. Recordemos, es caso de las ITV, un presunto caso en el que no se llegó a concretar, ¿no? Pero se pretendía cobrar una comisión a cambio de adjudicar unas estaciones de ITV. Era cobro por la concesión de un trocito del pastel de lo público, en este sentido era la concesión de los... O sea, lo habitual, digamos el caso habitual, digamos, de corrupción en este país. Estaba maquillado el sistema de cobro y demás, con las facturas, y quiero decir que pero en el fondo era un poco... Cuando un abogado defensor, y más un abogado de la categoría que ha de tener un abogado de alguien de la categoría de Oriol Pujol, y lo digo sin rintintín, pero se aviene a pactar es porque sabe que le vienen mal dadas y que más vale perder 1-0 que perder 5-0, ¿no? Por lo tanto, parece que es un caso clarísimo. Otro de los casos abiertos es el caso de Oleguer, que está en el Juzgado Central de Instrucción número 4. Bueno, veremos qué sucede ahí en ese asunto, porque parece ser que las comisiones que van bailando por esa intermediación que hizo Oleguer Pujol para que un fondo de inversiones comprara un montón de fincas, de sucursales del Banco de Santander, no las habría cobrado él directamente, sino que parece acreditado que las han cobrado los hijos o el hijo menor de Javier de la Rosa. Por lo tanto, ha dado un cierto giro, digamos, favorable a los intereses procesales de Oleguer. En el caso concreto del tráfico de influencias, del blanqueo de capitales y del delito fiscal que se atribuye al primogénito, al junior, a Jordi Pujol Ferrusola. Bueno, hay quien dice que si ya no ha entrado en prisión ya no va a entrar. Efectivamente, continuó imputado y en la segunda declaración se le retiró el pasaporte.
Pero la sensación es que yo soy de los que piensa de que si el fogonazo inicial no ha dado con los huesos de este hombre en la cárcel, no vamos a encontrarnos con una sentencia especialmente contundente si se produce. Veremos qué pasa. Tampoco soy pitoniso ni lo pretendo. Un caso del que sí que vamos a hablar, y es interesante que lo mantengamos un tanto en la retina, es el caso del 3%. El caso que instruye el juez de instrucción y primera instancia número 1 del Vendrell, en Tarragona. El famoso caso 3%, o el caso de la Fundación de Convergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Gencan. Bueno, veremos qué sucede, veremos qué sucede. Pero hay una pieza secreta. Los fiscales son el ejemplo palmario de eso que dicen los guardias civiles, ¿no? Uno de los lemas de la Guardia Civil, que a mí me gusta mucho decir, para esto en concreto, pero para muchas cosas de la vida, ¿no? Que es vista larga, paso firme y mala leche, ¿no? Bueno, pues estos fiscales yo creo que son muy civilones en ese sentido, y tengo la sensación de que bueno, es un caso que desde luego no ha acabado con la entrada y registro en Convergencia ni con la imputación de Osácar, sino que vamos a tener novedades con absoluta seguridad, no sé si a corto o medio plazo, pero desde luego vamos a tener novedades en este caso. Lo que a veces sorprende en el caso Pujol, porque yo siempre al final hay que basarse en las cantidades, ¿no? Las supuestas cantidades, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, para introducir otro tema, el caso Bárcenas, hablamos de unas cantidades comparado con lo que se ha hablado del tema Pujol, infinitamente menores. ¿Cuál puede ser el motivo que uno está en la cárcel y otro no? ¿Hay más pruebas en un caso, menos pruebas? ¿Hay un tema político, la famosa frase de Jordi Pujol, padre del árbol, que si se mueve se caerían muchas cosas? ¿Nunca irá a la cárcel un Pujol? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con esa supuesta amenaza que algunos medios han transmitido, han difundido, de que, en fin, si voy a la cárcel o alguno de los míos, pues tiraré del amante, sacaré dosieres de tal. No sé, yo he conocido muy de cerca al presidente Pujol, he tenido la oportunidad de comer y de cenar con él en bastantes ocasiones, personalmente los dos, y creo que, en fin, ya no sé qué pensar, desde luego, ¿no? Porque la vida te da muchas sorpresas, pero no me parece un hombre. Él me decía que tenía un cajón, él me explicaba, me hacía este gesto, dice: yo obro al calash, abro el cajón y veo en un pañuelo toda la gente que me ha odiado y todas las mentiras que se han dicho de mí. Las miro, cierro el pañuelo, cierro el cajón y no las quiero ni ver, ¿no? Pero cada noche de dormir les echo una ojada para que no se vayan. Por lo tanto, es un personaje rencoroso, pero a la vez yo creo que ya está en la fase de ancianidad un tanto venerable y tal. No sabría qué decirte, no te sabría responder. Lo que sí que creo es que lo de los Pujol se ha hecho mal porque tenían que haber sido investigados hace 25 años, todo el mundo lo sabía, pero aquí no movió un hilo. Es lo más curioso, todo el mundo parece que sabía todo, pero nadie sabía nada. Y nadie movió un hilo, ¿no? Y que lógicamente pues la coyuntura política también avaló, pues primero el felipismo precisaba de Pujol, más tarde Aznar, y por lo tanto, mientras tuvo la ropa de ese gran hermano, de ese gran abrigo que es el Estado, hasta cuando te suelta, que es lo que ha pasado ahora. Sí, correcto. Que es lo que ha pasado pasado ahora. Caso ahora. parece algo de manos limpias, por lo que dices, que mientras te necesitan, estás ahí, en el momento que no te necesitan, dejan caerte. Sí, yo creo que lo que se está diciendo de los Pujol y lo que están diciendo ellos de ellos, es decir, todos han regularizado porque todos tenían pasta no declarada, por lo tanto son delincuentes, técnicamente son delincuentes, es decir, han cometido un delito fiscal. ¿Qué es un delito menor? Bueno, mira, escucha, es decir, el Código Penal habla que es un delito, por lo tanto, delito delincuente porque lo resumen. Y no vamos, aquí no hace falta, Alejandro, que utilicemos el presunto de nada, porque hay una asunción de culpabilidad. Correcto. Prácticamente toda la familia lo ha hecho. Por lo tanto, estamos ante personas que han cometido un delito y que están en esta situación. Bueno, a ver cómo acaba la película. Es decir, ahora donde quiero ir a parar es que lo que les imputan, Carlas, a los Pujol es indubitado en muchos aspectos de las acusaciones previas que tienen contra ellos. Sus abogados me dirán que la cosa está muy verde, la presunción de inocencia, y tienen razón, pero a nadie se le escapa que efectivamente hay teca en lo que hay contra los Pujol. Otra cosa diferente es que la oportunidad, el cómo y de qué forma ha aparecido y ha explotado el caso Pujol, ha sido necesariamente vinculado a la coyuntura política y a este proceso de emancipación nacional que un sector de la población en Cataluña vive y lo vive con una intensidad tal, y un determinado sector pues lo ha tenido que contrarrestar. Esto es un dato objetivo. Perdona. Pero un poco el dato que visto fuera, porque no tenemos tanto conocimiento de estos temas,
por lo que se dice, las cantidades son mayores que las de Bárcenas, bastante mayores. ¿Dónde estriba la diferencia? Carlos, no te fijes en Bárcenas entra en prisión en la segunda declaración. La primera no entró porque no había llegado a la rogatoria de Suiza, vale. Y como no se tenía aquella munición incriminatoria, Bárcenas se sale de rositas. Claro que olía fatal aquello, pero el juez tiene que demostrar, ¿no? Vale. No vale con oler nada más, ¿no? Gracias a Dios. Cuando llega la rogatoria, por cierto, 3 años después de la petición, casi 3 años después, y aparece que este señor tenía 20 y tantos millones, luego han aparecido más, ¿no? Pero en aquel momento 20 y tantos millones no de ilícita de procedencia absolutamente por descifrar, es cuando evidentemente se le llama a capítulo y se le dice: oiga, usted es un mentiroso, usted no dijo que tenía dinero, usted va a ir a la cárcel en prisión preventiva, segurísimo. Y ahora explíqueme lo que me quiera explicar. Esto no ha sucedido con los Pujol. La rogatoria de Andorra llega, una rogatoria absolutamente tamizada, después de muchas negativas por parte de la autoridad andorrana a revelar a los jueces y fiscales españoles lo que ellos pedían sobre los Pujol. ¿Por qué? En concreto sobre el presidente. ¿Por qué? Pues porque el fiscal andorrano reclamaba el delito antecedente. ¿Qué delito ha cometido Jordi Pujol padre para que usted me pida a mí que le explique las cuentas que tenía? Porque el delito fiscal no lo es en Andorra. Y si usted no me dice que el dinero que el señor Pujol dice traer en Andorra es de otra cosa que no una herencia, como no me acredite que viene del tráfico déjame que diga una barbaridad, tráfico de opio o de armas, vale. Si usted me la acredita, automáticamente tiene la información. Pero eso no ha pasado. No ha salido ningún, y te voy a explicar por qué, no ha salido ningún garganta profunda que tire de la manta y se coma el marrón y diga: sí señor, a mí me vino a ver el señor Pujol, le di un maletín al señor Pujol y tal. ¿Por qué, Carlas? Porque el delito de cohecho lo hace el que recibe, pero también el que paga. Y o tenemos un Robin Hood o un iluminado, o desde luego nadie se va a comer años de prisión y el escarnio público reconociendo un delito del que es copartícipe, si es que se ha producido con Pujol o con su familia. Puestos a hacer imaginación, si el dinero la familia Pujol lo hubiera tenido en Suiza y hubiera habido una rogatoria, ¿hubiera cambiado el tema? Igual que Bárcenas lo tenía en Suiza. O sea, Andorra ha protegido en cierta manera a la familia Pujol y en cierta manera es una de las causas, ya alargándonos un poco más, de la caída de... Vamos a ver, voy a Bárcenas un segundo nada más. Cuando a Bárcenas se le imputa con información que en aquel momento está llegando vía policía paralela a la información que llega de Suiza. Por lo tanto, llega lo de Suiza, pero la policía también tenía munición, tenía gasolina para por lo tanto, evidentemente, blanco y en botella iban a por él, ¿no? Respecto al tema andorrano, es un tanto más complejo, porque el tema propio de Andorra es un tanto mucho más complejo. Aquí hay un caso que es el caso Gao Ping contra la mafia china, que se está siguiendo también en la Audiencia Nacional por parte del juez Andreu, donde aparece un personaje extraño, un abogado, que ha sido uno de los abogados que, por cierto, cantó en el tema del BPA, en la caída del consejero delegado del BPA, y que es un personaje respecto al que se dicen cosas como que blanqueó dinero de la mafia china, como parece acreditado en lo que llamamos de sumario en Madrid, en la Audiencia Nacional, a la vez que había blanqueado dinero de otra mucha gente en Cataluña y con mucha responsabilidad política. Este abogado es catalán y tiene su despacho y su vivienda en Sánchez Barcelonés. Yo no quiero decir que haya llevado maletines de Marta Ferrusola. Lo que sí que digo, Carlos, es que a mí me ha llegado que ese abogado ha trabajado para personajes y personalidades importantes de la política catalana, blanqueando dinero, llevando dinero a Andorra, sacando dinero del país. Este hombre está fuera de combate, este hombre no se sabe nada de él, y hay quien dice en los corrillos judiciales que es uno de los principales aliados en la sombra de la UDEF, de la anticorrupción y de los jueces que investigan a los puros. O sea, que abrió una garganta profunda. Es que necesariamente tienen que tener algo más, porque hasta si tenemos lo que tenemos, si la justicia tiene lo que tiene, yo no tengo nada, si la justicia tiene lo que tiene, estamos ante peccata minuta. Es decir, estamos ante gente que ha regularizado cantidades y cantidades, pero las ha regularizado, ha pagado su multita. El golpetazo económico que ha recibido la familia Pujol después de regularizar y pagar la multa ha sido de órdago. No les compadezco. Probablemente aún y con todo tendrán mejor perspectiva económica que la que tengo yo, pero es una situación palmaria, ¿no? Avancemos para ir terminando un poco ya con los temas que nos estamos alargando. Caso Palau, ¿dónde estamos? Caso Palau, ¿cuándo registraron el Palau? En 2009, si no recuerdo mal, hace 7 años ya. Bueno, ¿cómo están las cosas? Crónica Global desvelamos y pusimos el acento en una información que yo la recuerdo, que pusimos bastante intención, y así ha de ser,
porque explicábamos cómo es posible que este sumario, después de prácticamente más de 7 años de instrucción, de una fatal instrucción, pero un sumario que está, digamos, que está, como decir en Cataluña, total peix venut, quiere decir que está cerrado y completamente cerrado, no ha llegado a juicio. Sin ánimo de parecer que estoy haciendo propaganda barata de nuestro medio, barata o cara, sí que diré que la información que publica Crónica Global provoca un cierto... a que se mueve un poco la ensalada en la que se están mezclando los ingredientes judiciales de este caso. La Fiscalía toma partido y de alguna forma se activa, pero no tenemos fecha de juicio, pero parece ser que a lo largo de este año a Millet y a Montull los veremos en el banquillo de los acusados. Y otro temita, aprovechando que contamos contigo esta semana, tú eres un experto, entre otras cosas, además de en tribunales, en todo lo que gira en torno a los tribunales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué se está palpando dentro? ¿Qué les preocupa? ¿En qué están centrados ahora, si se puede saber, aquello que no conocemos? El terrorismo islamista radical. Es una preocupación realmente. Una preocupación absoluta, mayoritaria, tanto desde el punto de vista de la cantidad de medios que están empleando, tanto desde el punto de vista de la recolocación de efectivos policiales, ya hablo de Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, pero también de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Buena parte de todo aquel ejército policial que durante años se ha encargado de la lucha contra el terrorismo de ETA ha sido reciclado y se ha reconducido hacia la lucha y la investigación del terrorismo islamista, y los servicios de inteligencia de todo el mundo están, estos sí coordinándose de verdad, y hablo porque los responsables de la lucha antiterrorista, de las brigadas de información, de la Guardia Civil y de la Policía, me reconocen que así como en el tema, salvo con Francia a última hora, en el tema de Etarra tenían ciertas dificultades de intercambio de flujo de información, en este tema sabemos la que nos estamos jugando, sabemos que cualquiera de estos iluminados cargados con una mochila con explosivos en cualquier rincón de cualquiera de nuestras ciudades puede montar una barbaridad tremenda, ¿no? Y dejarme que os haga una pregunta final para cerrar ya este interesante, estos minutos de análisis. Volviendo, y para cerrar las cuestiones judiciales, la explosión de todos estos casos de corrupción que en los últimos años hemos visto, ¿significa que este país está de corrupción hasta arriba como nunca? ¿O al contrario, entendéis que es más interesante la conclusión de que esto quiere decir que el sistema funciona, de que la justicia, con todos sus problemas, está sabiendo reaccionar a esta realidad? ¿Qué pondríais en el balance como que pesa más para concluir ya? A mí una vez me comentaba un juez, dice, la justicia es lenta pero funciona. Cuando llega. Hay un problema obviamente de que tarda en llegar, pero llega. Y yo pienso que es positivo. A mí hace no mucho me comentaban en Italia, dice que la diferencia de España e Italia es que aquí habían robado, pero al menos el país funcionaba, en cierta manera, había infraestructuras, etcétera. En Italia habían robado tanto que no hay ni infraestructuras en muchos casos. Con lo cual, llevamos ahora aproximadamente casi 85, 95, 40 años de democracia. La época con más democracia en la historia de España. Es positivo que se estén ahora reflejando estos casos, porque mejor ahora que nunca hubieran pasado. En ese sentido yo lo veo de una manera muy positiva, es decir, que se esté investigando y que caiga quien tenga que caer. Es decir, eso mensaje optimista por parte de Carlos Enric. Carlos Quílez, ¿tú cómo lo ves? No quiero parecer gallego, porque no lo soy, a pesar de que me encanta aquella tierra y tengo muchos amigos gallegos, pero no lo soy, pero yo creo que un poquito de las dos cosas. Es decir, vivimos en un país donde el ser chorizo no ha estado estigmatizado, donde robar no ha sido un estigma social, no ha sido algo mal visto, ¿no? Hasta no hace demasiado tiempo determinado empresario modelo condenado en sentencia firme, en varias sentencias firmes, por lo tanto delincuente, seguía teniendo mesa reservada, y tú llegabas al restaurante, no había mesas, pero si llegaba él sí que tenían mesas para él. Quiere decir que este país es un poco así, tenemos un poquito lo que nos merecemos, pero por otro lado es verdad que hay tipos, hombres y mujeres, con toga y con placa policial del cuerpo de los cuerpos policiales en general, hombre, que son gente que está llevando a cabo un trabajo heroico en este sentido. Pues muchísimas gracias, Carlos Quílez, Carlos Enric, gracias a todos también, a todos los espectadores por habernos seguido, y hasta la semana que viene, que continuaremos con otra edición de Crónica Global Live. Gracias.